Mi nombre es Lázaro Ruiz, tengo 24 años y yo estudiaba aquí en Quito, pero ya me gradué. De hecho, al regresar del programa ya mi último semestre y me gradué. Los últimos semestres que estuve en la universidad, estudiaba en la UTLA. Entonces, cada semestre yo tenía algunos compañeros que hacían este programa de Work and Travel. Y a mí, como la verdad yo nunca había escuchado de eso y todo eso, sí me parecía interesante. Pero yo tenía la idea de que era como que un proceso complicado, como que con la embajada y esas cosas. Aparte no tenía ni idea de cómo, a dónde se aplicaba, por ejemplo Apex, o no sabía que había otros de estos programas, porque ahora sé que hay algunos aquí en Quito. Ya, entonces durante los últimos semestres yo veía que hacían eso cada verano y con eso era como que se sacaban sus ahorros o podían pagar este semestre y cosas así, era interesante. Entonces cuando llegué al penúltimo semestre, yo dije, no, pues esta es mi última oportunidad para poder hacer esto antes de regresar a graduarme, porque yo también tenía la idea de que me gradúe y ya no puedo hacer eso según los datos de aplicación, pero yo no sabía cómo aplicar. Entonces yo les preguntaba a mis amigos que ya habían hecho esto, pero no me ayudaron, la verdad. Ninguno me explicó qué hacer. Entonces yo no sabía qué hacer. Y ya dentro del semestre, era como que en Instagram empezaron a aparecer me empezaron a aparecer publicidades de, por ejemplo, Apex, creo que también me apareció Explorer. Había otra que te llevaba a, ¿cómo se llama? Yellowstone. Y entonces yo era como que escribía toditas. Solamente respondía a la publicación y les escribía por Instagram. Y la primera que respondió fue Apex. Entonces yo ahí fue como a mis compañeros de la universidad y les pregunté como que quién ha hecho con esta. Y todos me dijeron que la mayoría había hecho con Apex. Entonces yo entendí que entonces debo seguir el mismo proceso que ellos para hacer exactamente lo que ellos hicieron. Era lo que yo quería. Y ahí es cuando yo solito empecé como que a escribir que me interesaba hacer el programa de Work and Travel. Al mismo tiempo me respondían, o sea, no era tardado en sí. Claro, no, todo súper rápido. Me respondían, intercambiamos números de teléfonos para hacer todo por WhatsApp. Y ahí yo al mismo tiempo les iba preguntando a mis compañeros que si estoy bien en el proceso, que cómo se llena. Y ellos ahí era cuando recién me estaban explicando cómo llenar. Por ejemplo, cuando Apex me mandó ese documento de full información que tenía que llenar, era como que en las horas huecas de la universidad yo hacía con mis compañeros que ya habían hecho con Apex el proceso. Y ahí era como que me iban ayudando. Cuando me mostraron las opciones, ellos ahí me explicaron que también estaban viajando con Apex, pero no me habían ayudado desde el principio. Ellos ya tenían como que decir el lugar a donde iba. Yo estaba recién iniciando. Entonces yo ya como que me atrasé y no pude ir con ellos a ninguno de los lugares. Yo fui por mi cuenta y ahí me salió la opción de este parque, Kentucky Kingdom. Y yo la verdad, como es la primera vez que iba, no tenía una base para decir a qué lugar quiero ir o a qué lugar no quiero ir, solo tenía lo que mis compañeros me decían. Entonces yo era como que, no, pues me arriesgo de una. Pero al mismo tiempo, mis compañeros me explicaron que a muchos de ellos que iban a otros lugares, no siempre les iba bien. Era como que o no les daban muchas horas, o les daban mucho trabajo y no les pagaban bien, o al final no compensaban lo que invertían en el programa. Entonces eso es lo que más me asustó de todo, porque yo la verdad no tenía ni idea. Pero no, fuera de eso todo súper bien. Mira, tenía ese miedo de que no me vaya bien, como mis compañeros decían que era como decir, era al azar todo. O sea, o nos iba bien o no nos iba bien. Y estamos atrapados por el resto de los meses en donde sea que caigamos. Entonces yo tenía miedo de eso. Era como que una mezcla de emoción, porque claro, nadie sabía de este parque, nadie sabía cómo era la experiencia. No tenía yo una idea de alguien que haya venido acá. Pero al mismo tiempo era como que yo puedo decir, no, yo puedo decir que va a ser genial. Pero también tenía miedo de qué tal si no me va bien. Entonces yo me preocupé full. Y por ahí al mismo tiempo les dije a otros compañeros que apliquen igual que yo. Entonces ellos igual aplicaron con Apex y se fueron, pero ellos se fueron a otros parques. Ya, yo llegué a Louisville. Es que ellos decían Louisville. Entonces era como que todos tenían nuestra forma de decir. Ya, pues yo llegué a Louisville, Kentucky. Y al principio, desde que aterrizaba, desde el avión ya se veía el parque. Estaba súper cerca del aeropuerto. Entonces dije, ya, tranquilo en ese sentido, porque, claro, no es la primera vez que viajo, pero sí da miedo ir a un lugar nuevo, y más en Estados Unidos. Entonces era como que llegabas desde el aeropuerto, ya veía el parque, entonces ya tranquilo, entonces no pasa nada. Cogí un Uber, todo tranquilo, llegué al parque y me pareció muy tranquilo, la verdad, el tráfico. No había tráfico. Al principio pensé que era una ciudad muy desierta, o sea, es una ciudad grande, pero no había gente y no había tantos carros. Yo dije, bueno, o sea, va a ser tranquilo. De ahí, ¿qué más de la ciudad? Del parque donde nosotros nos quedábamos, era como que casi el centro de la ciudad, la zona de la universidad que estaba allá. Nos quedamos en un housing que era un edificio de la Universidad de Louisville. Y es un lugar precioso. A mí me encantó, la verdad, porque estábamos cerca de la universidad y la universidad era un campus gigante, súper lindo. El camino para llegar era súper tranquilo, estábamos cerca, el edificio era muy bonito y aparte estábamos a toda una línea recta del downtown, de todo el centro de la ciudad. Y cuando fuimos a downtown, conocer eso fue lo mejor. O sea, la ciudad es muy bonita, es un lugar limpio, es gigante, y como no hay mucha gente, yo la verdad no vi tanta gente. Entonces me pareció muy tranquila.
Pero después de un tiempo, comenzamos en la universidad, así nosotros éramos chill. A veces salimos a correr, o algunas personas hacían ejercicio, otros caminaban por la noche. Y después nuestros amigos de allá, del parque, que ya era como que convivían con nosotros, iban a visitarnos, nos dijeron que no hagamos tanto eso. Entonces, ¿por qué? Tenemos la idea de que como, claro, aquí Quito es peligroso y todo eso, entonces allá no pasa nada. Pero después nos dijeron que en la zona en la que vivíamos, la universidad, estábamos como que adelante del gueto. O sea, en la noche era una zona muy peligrosa, pero nosotros no teníamos idea de eso, porque sabíamos que aquí Quito es peligroso y no pensábamos que allá era peligroso. Nunca nos pasó nada de eso. A mí no. Algunos compañeros sí. No les pasó nada tan denso, pero sí estuvieron como que en situaciones muy, como si, peligrosas. Pero sí, después de que nos dijeron, ya era como que teníamos un poco más de cuidado a la hora que salíamos o no salir solos, salir más en grupo y cosas así. Ya. Yo trabajé en dos lugares. Primero, al lugar al que fui con el programa, que era Kentucky Kingdom, que a mi parecer es el parque principal de Louisville en sí. Está cerca del aeropuerto, está cerca de UPS, está como que en una zona perfecta para la ciudad en sí. Es un parque muy bonito. Tenía juegos, la parte de rides, tenía juegos increíbles. A mí la verdad me encantaba. Y también la zona de la piscina, que era donde yo trabajé. Yo trabajé como salvavidas. Ese fue con el programa, yo fui como salvavidas allá. Entonces, la piscina, a mí me encantaba, la verdad, porque estaba todo súper organizado. Era dividido como que en tres zonas. La piscina era como que la zona de la playa, la zona de surf y la zona de la bahía. Entonces, para ponernos en zonas, nos tomaban pruebas. Y así era como que, dependiendo del puntaje, nos ubicaban en cada zona. Ya, yo estaba como que en la zona de la piscina de olas. Ahí es donde estuve con todos mis amigos, la verdad. Y sí fue genial, la verdad. De mis responsabilidades eran lo que es un solo día, estar en el área en la que me ponen, cumplir las rotaciones, asegurarme que nadie se ahogue, estar preparado, ir a los entrenamientos de primeros auxilios, de rescate y esas cosas, que fue interesante. Fue muy interesante. No, todo eran, se ahogan mucho, la verdad. Sí, hay niños pequeños y adultos incluso que les encanta ir a la zona profunda. Y es como que ellos saben que no pueden nadar, pero aún así les encanta ir y luego están ahogándose. Y a veces es tedioso porque les ves desde hace rato que no pueden nadar y tú mismo les haces las señas de que no se acerquen tanto. Pero como hay tanta gente, sí se pierden porque tienes que estar pendiente. Te dan tu zona, claro. Y es como que tienes que cumplir el escaneo, todo eso, estar pendiente siempre. Pero hay tanta gente y la gente va por debajo del agua, se mezcla y todo eso. Y cuando te das cuenta, uno de los que no sabe nadar ya está en el fondo. Entonces tienes que apagar las olas, saltar, rescatarle y ahí. Eh, Me gustaba que no se sentía como que presionado. Era como, o sea, uno no se daba cuenta que estaba trabajando. Era como que estar un día así chévere, como que pasabas con tus amigos en un día de piscina, pero claro, estabas entretenido y trabajando, sondeando, resolviendo a la gente, o por ejemplo, dependía de la zona en la que te ponían, podías estar solamente despachando a los guests en los toboganes, o estar solamente como salvavidas en el fondo de la piscina, cosas así. Entonces, siempre en las rotaciones estabas con los amigos, o sea, tenías como que unos minutos mientras cambiaban de turno, conversar así. Y era interesante porque cada vez que, siempre había algo de qué hablar, o sea, no era como que solamente cambiabas de turno y ya seguías, sino que siempre mientras se cambiaban conversaban de lo que pasó en su zona o a quién salvaron o qué es lo que vieron, porque se ven muchas cosas también, eh, es que se ven muchas cosas. Y también había gente, claro, nosotros por suerte teníamos todo el apoyo de nuestros managers y supervisores, que ellos eran ya personas de allá del parque, o sea, gente de Louisville. Y todos, eso sí, fueron las mejores personas del mundo, como que los mejores supervisores y managers. Nunca nos pusieron esa presión o miedo de que el guest tiene la razón. Ellos siempre se preocuparon porque nosotros nos sintamos cómodos y siempre nos dejaron en claro que nosotros cómo van a ser los guests, o sea, cómo van a venir a atacarnos, porque en sí la gente está loca. Y como digo, las personas ya creemos, en general, que la gente ya no tiene ningún problema, entonces buscan hacer un problema de lo que sea. Y eso es típico. Entonces quieren atacar a lo primero que se cruce ahí. Y como lo primero que estaba ahí éramos nosotros los lifeguards. Entonces, por ejemplo, un niño, digamos, no cumplía la estatura para lanzarse en un tobogán. Y había un niño que sí cumplía la estatura, pero era un poquito más alto, por centímetros. Entonces, la madre de este niño iba a hacer un mega tantrum e iba a atacar a los Lakers como si fuera nuestra culpa. Pero nuestros supervisores y managers siempre nos dejaron en claro que si tenemos algún problema, llamamos y ellos se encargan de solucionar eso, porque nosotros no tenemos la culpa de nada, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, siempre nos sentimos protegidos. Había, nunca nos aburríamos porque siempre salían cosas. Por ejemplo, una vez una amenaza de secuestro en el parque, entonces todo entró en pánico, todo el mundo. Luego resultó que era scam, entonces ya era como que todos chill así.
hubo muchas veces que teníamos que cerrar la piscina por biohazard. Entonces, y era gracioso tener que sacar a la gente, luego la gente se molestaba y tenías que lidiar con eso, pero al final todo bien. Cerramos la piscina por una hora más o menos hasta que limpien la amenaza y eso. Ya, desde que llegamos, justo al principio, íbamos conociéndonos, claro, entre los J1 y cada J1 traía como que aquí en Louisville hay este zoológico. Entonces ya era como que nos organizábamos más o menos, les preguntábamos a algunos de nuestros supervisores que ya era gente de allá de Louisville y muchos de ellos nos llevaban al zoológico. Y el zoológico la verdad es muy bonito, es un zoológico genial, tienen animales que en mi vida he visto, súper lindo. Y para mí, que soy estudiante de veterinaria, la verdad fue increíble. Incluso apliqué para mi segundo trabajo trabajar con camellos allá, pero no podía porque el tipo de visa por la que apliqué no me permitía hacer ese tipo de trabajos. Entonces ya, pero al menos lo intenté. Que más Downtown era un lugar genial. De vez en cuando, los fines de semana a veces, nos íbamos en grupos a Downtown, a diferentes restaurantes para conocer allá todo eso. Íbamos a como que rooftops súper bonitos, la comida era buena. Fuimos a una fábrica de espagueti que era como que comida italiana, que era muy bueno. Comíamos helado en Downtown. Lo que me gustó de Louisville bastante es que está Louisville, se cruzan unos puentes en la zona de Downtown que se llama Waterfront Park y está Indiana. Indiana, la verdad, no me pareció la gran cosa. Era como que una ciudad más. Pero la zona de los puentes en las noches la iluminaban y ahí está el río Ohio, si no estoy mal. Y ese río es muy grande y muy bonito. Ahí los atardeceres en Louisville eran preciosísimos. Entonces era lindo para ir a pasar porque como no había mucha gente, uno se sentía seguro, se sentía entre amigos, se sentía tranquilo. Como si íbamos a comer helado, a veces hubo conciertos, cuando llegamos justo hubo un concierto y para ir teníamos que hacer como que 2 horas de trabajo comunitario en un lugar. Y algunos de nosotros, yo en mi caso, me enteré por una supervisora. Ella me llevó a este lugar donde hice 2 horas de trabajo comunitario y conseguí la entrada al concierto. Y fuimos, fue muy bonito. O sea, para haber llegado en la primera semana fue como que muy rápido, pero me encantó. Ahí entonces, todos nosotros nos hicimos full amigos de los supervisores, de los managers, que eran personas increíbles, o sea, muy agradables. No hubo nadie como que actúe feo con nosotros, no hubo nada de eso, todo fue genial. Esa es la diferencia que decía con mis otros compañeros, ellos no tuvieron esa experiencia. Entonces, nuestros managers y supervisores nos mostraron mucho de la ciudad, nos llevaron a los centros comerciales, después de eso ya nos íbamos nosotros solitos. Mm, el zoológico, como dije, había un acuario. eh, Sin salir de Kentucky, nos llevaron a una cascada que era como a 2 horas de donde estábamos. Eso fue casi al final. Un lugar precioso porque como ya estaba entrando el otoño, era súper lindo. Eh, Podíamos ir a la biblioteca de la universidad cuando queríamos encontrar algún libro. Nos visitaban en el housing, era un edificio genial. Hacíamos parrillas, o sea, todo fue muy bonito. Como que un ambiente, como pasar en amigos durante meses, súper bien. Y sentirnos cómodos. Sí, sí, también conocimos las discotecas de allá. Había una discoteca latina. Entonces, a todos nosotros los J1 nos encantaba ir allá. Y de vez en cuando les llevamos a nuestros amigos supervisores y managers. Y ellos, claro, se asustaban mucho. También decían que no dormimos y que hablamos demasiado rápido. Pero creo que les gustaba bastante eso porque siempre pasaban con nosotros. Muchos de ellos pasaban con nosotros. Luego ellos nos llevaron a una discoteca de ellos, en cambio, una discoteca americana, gringa, que no nos gustó para nada, la verdad. Entonces dejamos de ir con ellos y solamente íbamos a la nuestra, que se llama The Hub. Era súper linda The Hub, la verdad, la música era muy buena, el DJ era muy bueno. Había clubes nocturnos, pero de tipo raves, más o menos, o música electro, que también sabemos ir allá. Eso ya casi no íbamos con los supervisores, eso ya era más entre nosotros. Y también era muy linda, todo en Downtown. Así que era como que cada vez que íbamos a Downtown encontrábamos un lugar nuevo que estaba justo cerca o cosas ahí. A mí la verdad me pareció todo muy cerca en el centro. Entonces sí pasamos muy entretenidos como que conociendo la ciudad, pero así era como que en nuestros días libres solamente, porque así salías del housing y regresabas en la noche, porque tienes para estar afuera mucho tiempo, caminamos full. Incluso cuando íbamos al parque solo como guests, pasábamos todo el día en el parque porque, como decía, los juegos son increíbles, la piscina es muy buena. Claro que nosotros como salvavidas ya no queríamos ir a la piscina, queríamos ir a la zona de juegos, a las atracciones. Y los de atracciones querían ir a la piscina, entonces era como que aquello fue cuando conocí por primera vez Waterfront. Ahí fue con literalmente una amiga de allá mismo que le conocí mientras nos tomaban las pruebas de natación para ubicarnos en la zona. O sea, fue justo al principio. Le conocí a ella porque era como que dábamos las pruebas juntos y conversábamos ahí. Se llama Britney. Y al mismo tiempo, ese día, ella me dijo para ir a Waterfront. Te dije que de una, porque yo sí quería conocer el centro, fue al principio. Y ese mismo día, ahí llegó uno o sea, del grupo de J1, igual que llegaba en esa semana, que justo le pusieron en mi zona. Y éramos conversando y todo eso. Y le digo, oye, vamos a conocer este lugar. Así. Entonces fuimos. Y a lo que fuimos en la tarde,
Era un atardecer preciosísimo. Ahí tengo fotos. Era un atardecer genial y ahí fue la primera vez que fui y vi el río, vi todo el parque y vi el puente. Y ese es como que, es como que mi momento, claro. O sea, si me dicen Louisville, lo primero que pienso es en eso. O sea, esa tarde en el parque, viendo el puente y el atardecer a través del río. Fue muy bonito. Los atardeceres de allá duran mucho tiempo, entonces era como que nos pasamos toda la tarde sentados, viendo, caminando alrededor, hasta que llegó la noche y ya nos regresamos, pero fue un momento muy bonito. Aparte, esa misma noche, otros J1 habían organizado una fiesta los departamentos de cada uno era como que a veces nos daban a dos personas un departamento pequeño y a cuatro personas un departamento grande. Entonces las personas que tenían el departamento grande eran como que las encargadas de hacer las caídas, las dorm parties. Entonces, justo ese día había una en el departamento de este chico que había llevado y él nos invitó a toditos. Entonces era como que literalmente todos los J1, que éramos, ¿cuántos seríamos? Una 50 casi 60 personas, si no estoy mal, más o menos. Éramos todos ahí metidos. Y justo cada uno de su zona había invitado a los supervisores. Entonces esa misma noche era como que todo el mundo ahí. Fue el momento en el que ya todos compartimos con todos, nos empezamos a conocer, escuchamos música y llegó la policía. Y nos sacaron a todos y hubo muchos problemas, pero fue genial, la verdad. O sea, fue como una experiencia para haber comenzado y conocer a todos. Fue genial. Las personas, pues yo les vi la verdad como que hay personas buenas y hay personas malas, o sea, malas por naturaleza y buenas porque son personas buenas que entienden cómo es el mundo y esas cosas. Eso yo me di cuenta bastante tanto trabajando en el parque como trabajando en el restaurante, que era ya como el segundo trabajo que conseguí mientras estaba allá. Conocí muchas personas que es como que las personas buenas, ¿qué digo de las personas buenas? Son personas que en sí a su estilo americano, tienen esa convivencia familiar, son respetuosas con el resto, esperan su turno, porque eso de esperar su turno es como un tema muy fuerte, porque hay gente que literal no respeta sus turnos, no respeta el lugar que tiene en la fila, o cosas así. Esos pequeños detalles que sí afectan y molestan o ayudan a uno. Hay gente que es comprensiva, o sea, comprenden, por ejemplo, digamos, tu hijo es muy pequeño para este juego, ellos comprenden y lo solucionan como adultos. O sea, le dan la razón a nosotros, que en este caso las salvavidas. En el restaurante hay personas que literalmente van y no quieren respetar su turno porque tienen un grupo más grande de personas. Entonces quieren que les atiendan primero. Y no se trata de eso, se trata de seguir un orden, seguir una fila porque todos tienen el mismo derecho de entrar ahí. Entonces te empiezan a atacar y buscan cualquier cosa para ofenderte. Les encanta ofender, les encanta, a muchas personas, no todas, les encanta atacar. Y al principio éramos como que, ¿por qué hacen esto? O sea, se notaba que tenían demasiada ira acumulada, pero un plan tipo maldad. O sea, eran personas malas, literalmente, que solamente quieren hacer daño. Y uno se sorprende porque honestamente no, ni siquiera, en ningún lugar, creo que muchos de nosotros no hemos visto esa maldad en las personas. Pero al mismo tiempo, conocimos personas que son muy buenas. Y ese contraste en las personas, claro que el mundo es así, sí. Pero allá, la verdad, yo creo que es muy marcado. Muy marcado. Y las diferencias las notas cuando esas personas se enfrentan entre ellas. O sea, uno incluso tiene miedo de cómo van a reaccionar las personas malas, pero se sorprende mucho de cómo las personas buenas son inteligentes y les manejan. Mejoré mis relaciones interpersonales. O sea, al ya tratar con personas de diferentes edades, uno como que se va moldeando a cada una. Es como que ya sabes cómo tratar con niños, cómo tratar con adultos que, por ejemplo, sabes que tienen más dificultad para llegar a un juego, pero quieren hacerlo y tienen todo el derecho de hacerlo, entonces quieres ayudarles, quieres que su experiencia sea buena y valga la pena. Al mismo tiempo, aprendes a lidiar con padres de familia o con personas que son pesadas en muchos sentidos, porque la gente son como, muchas personas tienen una personalidad muy pesada, como que su sentido del humor es muy extraño, entonces uno tiene que aprender a seguir la corriente. Al mismo tiempo, en el restaurante aprendes a lidiar tanto con las diferentes áreas que son cocina, los servers, managers, la gente de retail, los hosts. Cada uno tiene como que hay algo marcado en cómo ellos trabajan y cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, unos trabajan más rápido, por lo que siempre están casi a la defensiva. Otras personas tienen como que un trabajo más tranquilo, entonces como que son muy lentos. Entonces uno dependiendo del puesto en el que estés, aprendes a lidiar con todos ellos. En el caso de nosotros, que creo que como cultura somos muy familiares, o sea, llegamos a conectar con las personas y formamos amigos y lazos muy fuertes, creo que sí nos adaptó a todos, o sea, nos hizo madurar en ese sentido para conectar con todo el mundo y moldearnos a la persona con la que tratamos, o sea, reconocer qué tipo de persona es y moldearnos a ellos. Sería emocionante porque, como mencioné,
nunca pasamos aburridos. Siempre había algo nuevo en el parque, siempre había algo nuevo alrededor, siempre había algo nuevo incluso en todo lo que cada uno de nosotros vivía, en como que nuestras historias ahí mismo. Familiar, por las relaciones que formamos tanto entre nosotros, los J1, como con las personas en el parque, los supervisores que son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo de allá mismo, eh, igual J1 de otros países. Satisfactorio por el hecho de que creo que cumplimos nuestros objetivos, conocimos gente muy interesante, conocimos una cultura diferente, nos divertimos mucho. mm, Muchas personas que tienen el objetivo ya sea de no solamente de aprender inglés, claro, mejoraron mucho su inglés, otras personas que tienen el objetivo de ahorrar un poco para sus estudios aquí, o sea, todos fue satisfactorio porque todos consiguieron lograr los objetivos con los que fueron al programa y creo que mucho más que eso. Y me habría gustado honestamente haberlo hecho desde antes y haber ido a muchos otros lugares, conocer nuevas personas, eh, desde mucho antes, o sea, de hecho si hubiera sabido de esto en toda mi carrera universitaria, cada verano lo habría hecho, pero solamente pude hacerlo al final, entonces la verdad sí me gustó mucho y sí, si pudiera sí lo volvería. En mi caso me guiaron todo el proceso, así que el miedo que yo tenía al principio de no poder, de no saber cómo aplicar porque pensaba que era complicado o que nadie me iba a ayudar y todo eso, ese miedo ya se perdió porque después de que empecé en el programa siempre fui guiado e hice todo y todo lo que hice a los tiempos es rápido, no es difícil, son documentos que puedes conseguir rápido, son cosas, son tus propia información en la que puedes llenar y te van guiando y te van ayudando con todo. Entonces, es muy fácil. O sea, el no saber a dónde aplicar, creo que es lo más tedioso, porque después de que encuentras una agencia y empiezas a aplicar, ya se vuelve todo completamente fácil. Así que sí, la recomendación sería como que solamente escriban y, en mi caso, como yo, escriban y averigüen cómo aplicar y listo. Sí, todo el proceso me sentí acompañado. Como yo tenía que estar tanto aquí en la universidad como de donde soy, que es en el Oriente, no era como que podía hacerlo tan presencial. Así que todo era por mensajes. Y aún así funcionó, o sea, funcionó muy bien, siempre respondía a los mensajes, cualquier duda que tenía me ayudaban. Una vez cometí un error en el registro, pero se solucionó súper rápido cuando les mencioné. Entonces, todo por mensaje y nunca hubo ningún problema con nada. Todo estaba muy explicado. Creo que todos los amigos que conocí allá, que y la mayoría de ellos eran personas de Ecuador, así que aún tengo contacto con ellos y ahora que estoy aquí en Quito me encontré con la mayoría de ellos. Es genial, porque todos ellos, yo llegué solo, literal, sin amigos de la universidad, sin nadie que conociera. A todos los conocí por primera vez allá. Y creo que desde el principio se convirtieron en, les veo como mis familia, la verdad. O sea, vivir tanto tiempo juntos ahí mismo y llegar a conocernos tanto, es como que los quiero mucho. Entonces, creo que a todos ellos por haberme ayudado a no sentirme solo y sentirme en casa todo el programa, fue genial.